Hola, ¿cómo están? Feliz día para todos los que me están escuchando, los que andan por aquí conmigo una vez más. Aquí, Terapia Cuántica, tu amiga esta que no para de hablar en estos notas de audio legendarias y bastante largas. Bueno, como siempre, algo que llama mucho la atención y que siempre de lo que hablo mucho y es una de las cosas que más me apasionan, porque así empecé con todo esto, es cómo crear la realidad, cómo se crea la realidad, las frecuencias, la vibración. Y siempre hay conceptos que es bueno recordarlos todos los días, porque si nos olvidamos de lo básico, en este juego, entre comillas, juego, perdemos. Una de las cosas más importantes es la frecuencia que emitimos, y hay todo un tema con esto, ¿no? De atraigo lo que estoy pensando, lo que creo. Sí, por supuesto que sí. El tema es que a muchas personas les pasa que se olvidan de la parte más importante de esta frase, ¿no? De estoy atrayendo lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo. El tema es saber de verdad qué es lo que estamos pensando y qué es lo que estamos sintiendo. Porque una cosa es lo que yo creo conscientemente, ¿vale? No, pero yo pienso súper positiva, yo soy súper positivo, soy súper positiva, son cosas que escucho casi que a diario, pero después cuando rascamos un poquito, ¿no? Ese vasto inconsciente que mucha gente se olvida, yo no, porque es como que al haber estudiado psicología tantos años y para mí es como... es una de las partes más importantes de creación de la realidad, es el inconsciente, ¿no? Y es esa capacidad que tengo para poderlo ver con mucha facilidad, el mío y el de los demás. Por eso me dedico a lo que me dedico, ¿no? Porque puedo leer lo que realmente piensan, sienten y lo que está alojado en el inconsciente y poner un poquito de luz ahí. Poner luz en el inconsciente de cada uno es fundamental, no nos podemos olvidar de esto. Y no me refiero en conceptos freudianos o psicoanalíticos, que bueno, también podría ser, pero ser honestos con cómo pensamos, en lo que estamos sintiendo de verdad. Y por eso muchas veces les recuerdo de escribir, o porque la manera más fácil de acceder al inconsciente muchas veces es escribiendo, porque conectamos con una parte que, aparte de ser sanadora, también aparte de eso es creadora, que ya entraré ahí un poquito más tarde, que es a donde quiero ir también, sobre el tema de crear la realidad, ¿no? Pero saber cómo pensamos para saber qué frecuencia estamos emitiendo, tenemos varias maneras, porque me van a preguntar, bueno, ¿y cómo hago para acceder a mi inconsciente? El tema es que lo que en verdad está pensando tu inconsciente lo tenés delante de tus ojos todo el tiempo. Tu realidad es el fiel reflejo de cómo estás pensando. Entonces, si hay algo que vos querés manifestar y no lo estás pudiendo manifestar y estás manifestando otra cosa, es porque en verdad eso es lo que está en tu inconsciente. Porque lo que cuenta es lo que tengo enfrente manifestado. A veces cuando estamos cambiando la realidad lleva un tiempito ver la realidad manifestada, y hay que tener mucho cuidado y mucha paciencia, porque los resultados, como muchas veces les he dicho, no se ven inmediatamente. Entonces hay un retardo en la manifestación, porque si no, creo que lo dije alguna vez, que pienso en un elefante y lo tengo dentro de mi salón. A ver cómo lidiamos con eso, ¿no? Porque mucha gente quiere velocidad en la manifestación, pero para eso hay que tener una gran maestría en el control mental y en cómo pensamos, porque si no, todo lo que nos viene a la mente lo estaríamos manifestando inmediatamente. Entonces, el retardo en la manifestación, en definitiva, es algo bueno para nosotros, no es algo negativo. Lo que pasa es que tiene su parte negativa cuando supuestamente tardamos, o según nosotros y nuestra percepción del tiempo, estamos tardando en manifestar algo. En verdad, esa impaciencia no ayuda en nada para crear la realidad y se pone peor, porque en verdad es lo que en verdad retarda muchas veces es esa impaciencia, porque lo que en verdad estamos frecuenciando es, ay, todavía no lo tengo, todavía no lo manifesté, vibro en carencia y estoy pensando en carencia. Entonces, ay, el todavía no está manifestado es una falta de fe manifiesta y rotunda. Entonces no pensar en que no lo tenés todavía. Yo sé que son cosas muy difíciles, pero después que uno empieza a tener confianza y fe y entiende cómo funciona esto de crear la realidad,
y de poder crear lo que nosotros queremos y no que lo cree nuestro inconsciente o el inconsciente colectivo, lo cual sería peor todavía. Lleva un tiempito, cierta maestría, maestría en el sentido de ejercitar y entender que es un poder que todos tenemos y que cuanto más lo ejercitemos sin enojarnos, sin sentirnos frustrados, es muy importante no sentir esa frustración porque es como, no sé, ir al gimnasio y sentirse frustrado porque los primeros tres días a la semana o 6 que vamos al gimnasio no vemos un resultado. No lo vamos a ver, lo vamos a ver a lo largo de los meses con la constancia, con el trabajo constante, con la alimentación y con un montón de cosas que ayudan a que esos músculos trabajados empiecen a mostrar su fortaleza o el trabajo que venimos haciendo en el músculo, sea para agrandarlo, para lo que fuere, para fortalecerlo, no importa. No soy gran gimnasta ni una habitué del gimnasio, no, es uno de los lugares que menos me gusta ir, pero bueno, no me queda otra, voy por diferentes razones, por un tema de salud y de mi espaldita. Pero no es un lugar, no es donde me siento más cómoda, pero sí entiendo que tengo que tener paciencia como cualquier cosa que esté creando. Crear la realidad es lo mismo, hay que tener mucha paciencia y hay que saber que hay un montón de ingredientes que cuentan a la hora de crear la realidad. Llámese mis pensamientos, cómo estoy pensando y también el cómo pienso sobre la realidad y sobre lo que estoy creando, pero también sobre qué pienso sobre mí, porque cuando yo hablo de la narrativa interna, ustedes no se imaginan lo importante que es esa narrativa interna, que es esa cosa que nos contamos sobre nosotros mismos y sobre quiénes somos. El quién soy es lo que en verdad va a crear la realidad. Y la realidad, ya siempre les digo que es multidimensional y hay muchas dimensiones, realidades ya creadas al mismo tiempo. Difícil concepto de entender, que siempre les digo que hagan un esfuerzo para entender esto, porque es lo que los va a ayudar mucho a la hora de crear la realidad. Entonces, entender que ya está creado y que no tenemos que crear nada. Y ustedes me dirán, pero Andrea, ¿cómo no vamos a crear nada? Me estás diciendo de crear la realidad. En verdad es elegir una realidad que ya está creada y frecuenciar en esa realidad. A ver, el tema no es crear la realidad ni transformarla siquiera, porque ya está creada. Yo estaría eligiendo una realidad para manifestar, para verla manifestada en mi aquí y ahora espacio-temporal. Para eso no tengo que cambiar la realidad, me tengo que cambiar a mí. Lo más importante es cambiarte a ti, tu frecuencia, cómo pensás, porque el protagonista de esa realidad que querés ver manifestada y que supuestamente no tenés y no conseguís y te cuesta, y muchas veces ustedes me dicen hace un montón de tiempo que yo quiero crear esto y no me sale y no doy pie con bola y me cuesta y se me cae y empiezo con mucha fuerza y después se me desbarajusta todo y no lo puedo sostener, que eso es algo que también cuesta bastante. Y ahí es donde viene el cambio de frecuencia al que me refiero, es que desde el lugar de donde están, desde la energía y lo que ustedes se cuentan quiénes son, desde ese protagonista que está protagonizando la realidad actual que ustedes quieren cambiar, ese no puede estar viviendo una realidad paralela distinta a esa, por la sencilla razón de que no piensa distinto a lo que está manifestando. Vuelvo y repito y lo voy a decir con otras palabras para que se me entienda mejor. Yo solamente desde el lugar de donde estoy, por cómo pienso, por cómo siento, por la frecuencia que tengo, los miedos que tengo, lo que creo que puedo conseguir, lo que creo que no puedo conseguir, lo que creo que me cuesta hacer, lo que me cuesta, lo difícil que me cuesta manifestar algo, lo que no me cuesta, las habilidades que tengo, las que creo que no tengo, lo que me dice mi mente que puedo hacer y lo que no, lo que puedo lograr rápido o más despacio, porque eso es todo subjetivo lo que les estoy diciendo y se puede cambiar y
se debe cambiar. Toda esa subjetividad, todo eso que ustedes piensan sobre ustedes mismos, está creando la realidad que ustedes están viendo manifestada ahora. Y estuvo manifestándola en el pasado también, y por eso la tienen, lo que están viendo hoy es el pasado. Entonces, si yo no cambio eso que pienso sobre mí, es imposible desde ese lugar y desde esa frecuencia vibratoria que tienen todos mis pensamientos y emociones y lo que creo sobre mí, no puedo manifestar una realidad donde el protagonista evidentemente piensa de otra manera. Por ejemplo, si nosotros queremos manifestar una línea temporal o una realidad donde tenemos éxito profesional, por ejemplo, ¿vale? Si yo hoy creo que me cuesta tener éxito, que nunca tuve éxito profesional, que es difícil tener éxito profesional, que no valgo, que no soy suficientemente buena, que las cosas no me salen, que siempre que soy una fracasada, etcétera, 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 no voy a poder crear una realidad de éxito, porque va de la mano por cómo estoy pensando. La protagonista de una realidad con éxito, ¿qué pensamientos tiene? Que es exitosa, está feliz con su vida, que crea conexiones profesionales que la llevan al éxito, que tiene facilidad para crear clientes, asociaciones, socios comerciales favorables. No sé, tiene una manera de pensar sobre el éxito y sobre que es capaz de conseguir el éxito, capaz de conseguir todo lo que se propone, no importa si con más tiempo o menos tiempo, se pone metas, las alcanza, se pone metas a corto plazo, a largo plazo, tiene otra energía y otra frecuencia que va de la mano, como ligada a esa realidad. Es decir, cómo me percibo yo a mí misma es la realidad que yo voy a crear, porque están ligados. No puedo separar al protagonista de la realidad. La realidad observada depende del observador, y si el observador cree que no es bueno para algo, no va a poder manifestar esa realidad. Si yo creo que no soy buena cocinando, no puedo manifestar una realidad donde soy una chef 3 estrellas Michelin. Es que es casi que diría que obvio en cierto sentido, que tengo que cambiar, por lo menos tengo que empezar a pensar que me gusta la cocina, que amo la cocina, que tengo facilidad para cocinar, irá de la mano de hacer algún curso de cocina y no sé, ponerme el restaurante, crear clientes, mejorar en la cocina. Tiene que haber una coherencia entre lo que quiero manifestar, mis acciones, mis pensamientos y emociones. Si no hay una coherencia, es imposible. Desde el sofá sentada en mi casa soñando en que soy visualizando que soy una estupenda cocinera con un 3 estrellas Michelin, va a ser imposible. Voy a tener que mínimo salir del sofá en algún momento y ponerme a hacer determinadas acciones en coherencia con esa realidad. Ahora bien, si yo no tengo energía, no tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo voluntad, no tengo motivación, y va a ser muy difícil cambiar la realidad. Sobre todo si quiero pegar un buen salto evolutivo, un salto cuántico, donde realmente salte a una realidad totalmente distinta a la que estoy manifestando en este momento. Generalmente esos saltos se dan porque hubo un salto de conciencia, un aha moment que se les dice, ¿no? Esos momentos donde se te expande la conciencia y entendés algo y decís, claro. Y ahí empieza a manifestarse una realidad diferente, pero porque hubo un quiebre en tu realidad, en tu manera de pensar, no en tu realidad, el quiebre de la realidad fue después. Pero si yo entiendo algo, puedo ver algo, o algo entiendo dentro de mí que me hace pensar distinto, automáticamente eso cambia después mi realidad. Entonces, por ejemplo, a veces estamos con alguna experiencia con alguna pareja o algunos amigos o algo, y de repente en medio de una discusión o en el medio de algo que está pasando, entiendo algo de mí, de la situación, de la dinámica, que me cambia la percepción totalmente del bucle donde venía estando con esa persona, por ejemplo, o con ese grupo de personas, y de repente tengo como una expansión de conciencia donde todo mi sistema
cambia de golpe y se me colocan un montón de cosas, ¿no? Que por eso a veces están estos momentos terapéuticos que sirven para eso. Yo esto lo veo mucho en sesión, que muchas veces las personas cuando están conmigo en sesión, de repente yo les digo algo o les muestro algo que no habían visto y hacen clac, 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 y se les coloca algo dentro que hacía mucho que venían queriendo colocar. Y eso hace que cambie nuestra percepción completamente y con mucha facilidad haya un cambio de realidad. Pero porque previamente hubo un cambio de percepción, de entendimiento de esa realidad, percepción de uno mismo, percepción de lo que estábamos manifestando o de lo que estábamos pensando, de donde estábamos enganchados emocionalmente o que teníamos miedo a algo o estamos trabajando algo de un miedo al abandono o miedo al rechazo. Trabajarse la herida del miedo al rechazo para cambiar realidades muchas veces es fundamental, porque si yo tengo miedo que me rechacen, es difícil que pueda crear éxito profesional, porque muchas veces el éxito profesional va de la mano de tener que mostrarme, va de la mano de tener que mostrar mi producto. Imaginemos que estás haciendo, no sé, camisetas o no sé, jabones, me da lo mismo lo que estén creando, o seas DJ o no sé, la profesión que quieras, o seas coach o terapeuta, da igual, y quieras atraer clientes o quieras que te contraten para algo, tendrás que mostrar tus talentos, tendrás que mostrar tu producto, tendrás que mostrar lo que haces y vas a tener que confiar en ti, vas a tener que confiar, vas a tener que creer que sos bueno, que sos suficiente, te tenés que valorar. Entonces todo eso, si no lo tenemos previamente porque tuvimos una infancia difícil o porque no tuvimos una buena creación de autoestima por la relación que tuvimos con nuestros padres o porque tuvimos una historia complicada en la infancia, entonces todo eso es como que está en nuestro inconsciente creando la realidad de miedo al rechazo, de miedo a que no me vaya bien, a no ser suficientemente bueno, a no tener el poder para cambiar la realidad, también es algo que frena mucho. Entonces, si no tengo esa confianza en mí mismo y no soy una persona que confía en mí misma, en mí, voy a estar creando esto o voy a entrar en bucles espaciotemporales y en saltar de línea en línea, ¿no? En líneas temporales muy similares por el nivel vibratorio, donde voy a estar creando más o menos siempre la misma realidad, que de repente me va bien un poquito, pero después se me desinfla, que esto pasa mucho, que se desinfla un poco el entusiasmo del principio, porque no es muy real, porque es casi que fabricado. Que no pasa nada, o sea, para los que somos actores sabemos que a veces, y de tanto estar arriba del escenario, yo después de 9 años de estudiar teatro y de ser directora también, sabemos que a veces tenemos que falsear, lamentablemente, porque a todo actor, creo, la mayoría nos gusta ser orgánicos y que sea algo natural lo que se ve arriba del escenario, pero muchas veces el duende, como se dice, no baja y tenés que falsear o simular un estado emocional hasta que empieza a fluir solo y empieza a ser orgánico. Es una técnica que muchas veces utilizamos cuando no nos sale orgánico a la primera, que a veces no te sale orgánico a la primera. Entonces tenés que fake it to make it, ¿no? O sea, simularlo para que salga, para hacerlo. Quizás a la hora de crear una realidad al principio hay que como que simular que estamos mejor de lo que estamos para cambiar la frecuencia vibratoria. No es lo mejor es que la frecuencia cambie por sí sola, pero si no podemos, tampoco vamos a esperar a que eso se cambie, vamos a tener que hacer cosas para cambiar la frecuencia. A veces realmente solamente con poner un poquito de música, salir a caminar, si estamos muy, muy mal, es un buen ejercicio, o salir a los que no tienen el mar cerca. Yo que amo el mar y la verdad que a mí caminar por la playa o cerca del mar a mí me cambia la frecuencia, me hace bien, bañarme en el mar también. A algunos les gusta más la montaña y prefieren salir a caminar por la montaña, soltar pensamientos,
Podemos escuchar música, hacer algo que nos gusta, cualquiera que tenga alguna habilidad o no, porque tampoco hay que ser el mejor pintando para ponerse a pintar para sentirse mejor, porque yo no sé, yo pinto que soy un desastre, pero a mí me gusta pintar y me hace bien. Y no pinto para exponer, pinto para mí, y es algo que a mí me ayuda muchas veces cuando puedo estar un poco mal o cuando no tengo ganas mucho de nada, pues me pongo a pintar, me hace bien, me conecta conmigo. Cocinar también, no para estrella Michelin, pero me encanta cocinar y a veces me pongo música y me pongo a cocinar. Todas esas pequeñas cosas que podemos hacer para cambiar la energía del día a día siempre va a ser bienvenido. Lo que no podemos es quedarnos hundidos y hundirnos y hundirnos y hundirnos y no hacer nada al respecto. Porque eso lo que hace es que tomemos decisiones, aunque sean muy pequeñitas a lo largo del día, que nos van a bajar más la frecuencia. De repente encendemos la tele, yo ni loca, hasta ahí no llego, pero de repente, no sé, ponemos las redes sociales y empezamos a ver justo por un tema del logaritmo o de lo que sea, malas noticias, agendas, tonterías, historias para no dormir, y eso te baja más la frecuencia todavía. Entonces te quedas pensando, uy, ¿qué voy a hacer yo en este mundo? Ay, no, qué horrible, ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y eso baja más la frecuencia y hace que tomes peores decisiones, y ahí se entra como en una bola de nieve que hay que pararla. De alguna manera hay que levantarse y sacarse a uno de donde sea, charlar con un amigo, salir a distraerse, algo. Pero no dejen que ese tipo de frecuencia los absorba de tal manera que los haga cambiar de línea temporal y les haga como pinchar todas esas decisiones que ustedes habían tomado para crear la realidad, la nueva realidad. Si ustedes tomaron una decisión de cambiar la realidad, traten de sostenerla en el tiempo, sobre todo con frecuencia. Frecuencia es todo. Frecuencias son mis pensamientos. Frecuencias es mis emociones. Frecuencias es mi energía durante todo el día, lo que como, lo que recibo de información, lo que sale de información de mí, lo que entra por mis ojos. Todo es frecuencia. Los colores con los que me visto es frecuencia. Vístanse con colores más alegres, que tengan una vibración más positiva. Las ondas cerebrales son mi frecuencia, ¿sí? Entonces, si ustedes ven que tienen la mente muy saltarina y que están frecuenciando en frecuencias más altas, traten de bajar un poquito la frecuencia mental, respirando y conectando con la respiración. Tienen un montón de herramientas. Una de las herramientas para mí más efectivas y que es para mí, o sea, supongo que hay otras personas que de repente no les va bien con esto y les va bien con visualización, por ejemplo. Yo no soy muy visual, así como todo el mundo debe de creer que yo soy muy visual. No para crear mi realidad, soy muy visual a la hora porque tengo visión remota, de verle las líneas temporales a los demás. En eso soy muy visual, pero porque estoy viéndolo en remoto. Pero yo para crear mi realidad nunca la he creado con visualización. Si bien tengo facilidad, tengo muy buena imaginación y tengo fantasía toda la que quiera para escribir 20 libros fantásticos, no creo mi realidad visualizando. Nunca tuve esa facilidad, y de hecho me parece que hay mucha gente que se traba a la hora de crear la realidad porque no sabe visualizar, o no le sale o no tiene esa facilidad. Entonces, como se ha vendido mucho que para crear la realidad uno de los métodos o el método es visualizando esa realidad que querés, la gente se traba mucho y se bloquea. Pero yo les voy a decir que hay herramientas para esas personas como yo, que no somos de visualizar, que crean la realidad, y yo de verdad para mí es mucho más efectiva y de verdad que es que tiene una capacidad que a mí me impresiona muchas veces después cuando leo lo que escribí. Y es escribiendo justamente lo que quiero, cómo lo quiero, qué es lo que quiero.
tanto para descrear, es decir, para eliminar creencias, como para manifestar una realidad, para mí una herramienta efectiva es escribir. Para eliminar, bueno, voy a empezar por el principio porque lo de eliminar viene una vez escribo lo que quiero y ahora me voy a explicar. Cuando yo quiero hacer un cambio de realidad y manifestar una realidad distinta a la que estoy manifestando, primero y principal tengo que saber de dónde parto. Si yo no sé de dónde parto y me miento, ahí ya tengo un problema. Es decir, tengo que reconocer dónde estoy parada. ¿Qué tengo? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué tengo y qué no tengo? Porque eso es lo que yo voy a querer cambiar, pero no me puedo mentir. Tengo que saber desde dónde parto. Desde dónde parto también son los pensamientos que yo tengo sobre mí, sobre la realidad, sobre los cambios, sobre la transformación, sobre la dificultad, la no dificultad. Todo. Y mi realidad, donde estoy parado, ¿no? Una vez sé eso, me pongo a manifestar, o por lo menos a elegir, a elegir lo que quiero. Porque elegir de todas las autopistas de líneas temporales y de realidades disponibles, que por cierto, chicos, son infinitas, ¿vale? Pero imaginemos que tenemos 30, 25, lo cual ya son un montón delante de nuestro, posibilidades, o 100, es un montón. Tengo que elegir una. Y no se olviden nunca que muchas veces, bueno, el 100% de las veces, cuando yo me imagino algo sobre mí, sobre lo que me gustaría, es información de esas realidades. O sea, yo no puedo elegir o tener ganas de manifestar algo si realmente no está disponible para mí, ya no está creado. Voy a poner un ejemplo súper exagerado. Si yo quisiera ser, no sé, ahora mismo directora de orquesta no podría. Tendría que laburar, bueno, capaz que sí, pero tendría que laburar muchísimo, no tengo ganas. Pero era un sueño que yo tenía de pequeña, quería ser directora de orquesta, entre otras cosas, ¿no? Pero si quisiera ser presidenta no sé, de Argentina, o de Uruguay, o de Colombia, o de Estados Unidos, sería imposible. Primero porque solamente tengo la nacionalidad uruguaya, de todas las que nombré, pero es como imposible porque no está dentro de mi rango de posibilidades. Tampoco es algo que yo ni siquiera ni me plantee, ni quiera, ni me interese. Y no meto nada de conspiración en esto, ¿vale? Estoy hablando de otras cosas. Pero tiene que ser cosas que sean cercanas a nosotros, para que sean reales. Y cuando digo reales, digo cosas que sean posibles para manifestar. Y posiblemente, y por eso digo que muchas veces, por no decir el 100% de las veces, cuando nosotros nos imaginamos algo o nos llega algo, muchas veces es información de esas líneas temporales, de posibilidades que nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo un sueño, entre comillas, ¿vale? Será porque puedo llegar a alcanzarlo. No exento de laburo, lo siento, yo no creo en la magia en ese sentido. Es verdad que a veces, como les dije hace un rato, nuestra percepción, algo cambia, que hacemos un cambio, un salto cuántico y tenemos, ¡pum!, las cosas súper fáciles. Pero generalmente, cuando nosotros queremos manifestar algo, tenemos que ponernos metas a mediano plazo, metas a largo plazo, a 3 meses, a una semana, a 6 meses, a un año, a 5. Y las vamos cumpliendo, ¿vale? Entonces, lo ideal es que ustedes agarren una hoja y empiecen a escribir con lujo de detalle lo que quieren. Si no pueden visualizar, escríbanlo. Eso manifiesta. De hecho, yo he manifestado en mi realidad la mayoría del 99% de las veces, o 95%, escribiendo. Y después he mirado cuadernos y cosas que he escrito que digo, uy, no me había dado cuenta, así es como encontré la técnica, que escribiendo esto lo manifesté después. Yo no hice nada más que escribirlo. Después, obviamente, fui coherente con eso que quería, ¿no?
pero escribirlo, escriban esa vida ideal que quieren, escriban con lujo de detalles. Si quieren manifestar una casa, escriban el lugar, el barrio, la cantidad de metros, la cantidad de habitaciones, todo con lujo de detalles, nada de cerca ni lejos ni mucho ni poco, es decir, lejos del mar, no, o cerca del mar. Cerca del mar, ¿qué es cerca del mar? Para mí cerca del mar ya te diría hoy por hoy que es salgo de mi casa y tengo el mar ahí, porque yo ahora estoy a nada, estoy a 5 minutos del mar. Entonces, para mí, cerca es una cosa, para alguien que vive en Madrid, cerca del mar capaz que son 100 kilómetros o 50, porque ahora está a bastante más kilómetros que eso. Entonces no existe el cerca o el lejos. Existen la cantidad de metros exactas, ¿vale? Entonces cuando escriban, sean tan al lujo de detalle. Si esto, empezando a escribir, a ustedes les vienen imágenes, genial, bienvenido sea, se meten ahí adentro y sacan información de ahí porque eso está mostrando una línea temporal y una realidad que está en su rango de frecuencias y en su conciencia, digamos, su inconsciente o en su multidimensionalidad. Si no vienen visualizaciones, si no vienen imágenes, no pasa nada, pero ustedes escriban con lujo de detalles todo. Cocina grande, no, la cantidad de metros que quieren de esa cocina. Entonces, lo que sí les va a pasar, y esto es experiencia pura y dura, bueno, casi todo, en verdad todo lo que hablo, es que una vez ustedes escriban todo lo que quieren manifestar, al tiempito les va a pasar que van a empezar a encontrarse con dificultades. Y ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo acabo de decir hacia dónde quiero ir y me puse en coherencia con eso que escribí y empecé a caminar y a tomar decisiones para ir hacia ahí. ¿Por qué pasa esto? En verdad pasa esto porque ya estás creando tu realidad. Y acá es donde todo el mundo pincha la goma, la rueda. Porque acá es donde se les pincha el globo y se les desinfla y se saltan a otra realidad. Porque empiezan a haber dificultades y ustedes creen o que se equivocaron o que tienen mala suerte o que, no sé, empiezan a creer un montón de cosas que no son lo que está pasando. Lo que está pasando es que ya estás yendo para esa realidad, o te diría que ya estás en esa realidad, y la vida, digamos, o tu conciencia o tu ser te está mostrando lo que tenés que soltar para ir hacia ahí. Entonces te muestra todas las dificultades porque te está mostrando qué es lo que estás pensando en verdad y lo que estás manifestando para que lo puedas cambiar. No para que te quedes mirando, quejándote y llorando lo que acabas de manifestar, sino para cambiarlo. Y esto es importantísimo porque acá es donde empieza el juego real de la manifestación y de la manifestación inteligente, como digo yo, y consciente, donde vos decís, voy a ir de A a B, y de A a B se me empiezan a plantear una serie de desafíos, ¿vale? De desafíos donde me está mostrando realmente cómo pienso, cómo piensa mi inconsciente, qué estoy sintiendo y cuál es mi frecuencia. Y está ahí para que lo cambies. Porque si eso no lo cambias y frecuencias de otra manera, vas a quedarte donde estás, en bucle. O saltar en similares, ¿vale? Que esto ya lo expliqué alguna vez. Entonces, acá es donde pueden empezar a escribir para eliminar. Se escribe para eliminar, para quitar creencias, y se escribe para manifestar. La escritura de verdad es casi que diría que mágica, es maravillosa y aparte también se sana mediante la escritura. Entonces, cuando empiecen a caminar y ustedes empiecen a encontrarse con determinados desafíos o supuestas dificultades, recuerden que eso, el pasar esa dificultad o ese desafío los va a llevar cada vez más cerca a la realidad que ustedes están manifestando, queriendo manifestar, porque
el haberlo escrito y elegido, automáticamente parte el tiempo, automáticamente me coloca en la nueva realidad, me coloca en rumbo hacia ahí, me coloca como el GPS hacia ahí. Yo en verdad ya empecé a manifestar esa realidad. Entonces ya empecé a manifestarla, ya empiezo a quitar lo que dificulta que esa realidad aparezca ante mis ojos. Y lo que dificulta es lo que pienso, lo que siento, que van de la mano, y lo que percibo sobre mí. Si yo no cambio lo que percibo sobre mí, lo que pienso, no puedo ver manifestada esa realidad. Cambien de frecuencia, tienen que cambiar quiénes son, porque el protagonista de esa realidad tiene una serie de pensamientos y emociones que no son las que ustedes están sintiendo hoy, sino estarían manifestando esa realidad. Entonces, cuando ustedes vayan escribiendo con lujo de detalle esa realidad que quieren, todo, pongan absolutamente todo. Si son viajes, hasta cuánto les va a salir el pasaje y si es que lo pagan, ¿vale? Porque también pónganselo fácil, porque les pueden regalar los pasajes. Los hoteles, en cuáles, cuántas estrellas, qué tipo de hotel, la habitación de los hoteles, si está al lado del mar, frente al mar, no sé, y sean... No sean tacaños con esto, ¿vale? Recuerden que están creando la realidad, siempre están eligiendo la realidad, que ya está creada, nada más. Entonces, una vez ustedes tengan esas hojas y hojas y hojas de la realidad que quieren manifestar, van a agarrar otra hoja y van a poner cómo piensa ese protagonista de esa realidad. ¿Qué pensamientos tiene? Y después van a agarrar otra hoja y van a poner cómo se sienten. Porque ese protagonista, esa protagonista de esa realidad se siente de una manera enérgica, vital, feliz, bendecida. Bueno, bendecida no es una palabra que me guste, digo, feliz, alegre, rica, poderosa, exitosa, me da lo mismo. O sea, no se corten con ese tipo de frecuencias, porque es como que nos metieron también implantación para sentirnos culpables por ser ricos, abundantes, felices, hacer lo que nos gusta. Parece que tuviéramos que dar hasta explicaciones de por qué nos gusta lo que nos gusta o por qué elegimos la vida que elegimos. No se olviden que nosotros siempre vamos a manifestar lo que está en nuestro inconsciente y siempre vamos a en definitiva, manifestar mucho lo familiar. Y lo familiar me refiero a lo que es familiar para nosotros, no solamente lo de la familia, que también voy a ir ahí también. Pero lo familiar que sea para nosotros, por la historia personal que tuvimos, nos va a ser más fácil de manifestar, sea bueno o malo, da lo mismo, es que no importa eso, pero va a ser más fácil para nosotros manifestarlo que si no fuera familiar. O sea, es decir, por ejemplo, para una persona que de pequeño ha tenido mucha riqueza y se ha subido a un barco porque el papá tenía barco, porque el tío tenía barco, porque los amigos tenían barco y ha estado todos los veranos de vacaciones en Ibiza o en Formentera o en Punta del Este o en José Ignacio o en yo qué sé en dónde, ¿vale? En Valparaíso, en Playa del Carmen, en Olbox, en Tulum, me da lo mismo, ¿vale? Tailandia, Bali, esa persona tiene esa facilidad para crear una realidad así porque de pequeño ha estado en esos barcos, en esas vacaciones y le es familiar. Quizás otra persona que ha tenido que de pequeño, lamentablemente, salir a trabajar porque sus padres no llegaban a fin de mes y de muy pequeño ha tenido que estar en el bar de los papás trabajando y nunca ha tenido vacaciones, esa persona le cuesta muchísimo más conectar con una realidad así, porque no le es familiar. Entonces va a tener que quitar de su mente un montón de programación y un montón de ideas preconcebidas por la historia personal que tuvo
para poder de repente manifestar esas vacaciones, ese barco, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Entonces, todo lo familiar, para bien o para mal, nos es más fácil manifestarlo que lo que no es familiar. Entonces, de lo que no nos es familiar nos vamos a tener que desimplantar de programaciones e ideas preconcebidas y juicios que tenemos en nuestra mente sobre nosotros y sobre la realidad y sobre lo que queremos crear. Porque en el ejemplo que venía hablando, esa persona siempre se ha movido en riqueza, en barcos, en abundancia y tal, por ejemplo, le es súper fácil crear unas vacaciones así, ni se lo plantea, al final alguien lo invita o algo pasa o tiene el dinero o no importa, pero es que es algo que le va a salir casi que por default, porque lo trae, ¿verdad? Y para otro quizás que crear una realidad así le cuesta un Perú, porque dice, uy, me sale carísimo, ¿de dónde saco el dinero para el barco? ¿Quién me va a invitar a un barco? ¿Qué caras son las vacaciones en Olbox, en Tulum? ¿Cómo hago para viajar? ¿Qué caro? Y no tengo vacaciones, y el trabajo, y en el trabajo no me dan vacaciones, y en agosto es más caro. ¿Entienden? Entonces, todo eso que piensa, que está en su mente, en su realidad, pero está en su mente y en su realidad subjetiva, porque en la del barco no lo está. Acá se dan cuenta cómo los pensamientos y nuestro día a día y la historia personal crea nuestra realidad, y que eso es de lo que nos tenemos que quitar para poder crear las realidades que nosotros queremos manifestar, pero que pensamos que es difícil desde donde estamos, o que para nosotros es difícil, o que no soy capaz, o que eso es muy complicado, o todas las cosas que se nos desprenden, como el ejemplo que les puse de esta persona que el trabajo, el no sé qué, que es difícil, que no tengo dinero, ¿verdad? Todo eso va a una hoja, se escribe y se quema. Y se lo trabajan, porque aparte no se olviden de poner también en esa hoja, no se olviden de poner también en esa hoja las creaciones de esos pensamientos, es decir, el pensamiento y sus manifestaciones. El pensamiento de no es fácil crear riqueza, por ejemplo, o no es fácil crear unas vacaciones, o no es fácil tener un trabajo que me guste. Y las manifestaciones de esos pensamientos se eliminan también, porque esos pensamientos tienen una realidad creada. Esos pensamientos tienen unas emociones asociadas, las cuales también tenemos que transmutar. Entonces, poco a poco, a medida que ustedes eligieron una realidad, a medida que van caminando y a medida que van co-creando esa realidad que ya está creada, ¿vale? Y van eligiendo durante el día a día determinadas cosas y determinada frecuencia y determinados pensamientos asociados con esa realidad, a medida que van haciendo eso, van soltando los pensamientos que impiden crear esa realidad. Esta parte es fundamental. Y yo no sé cuánto énfasis poner en esto, ni cuántas veces decirlo. Eliminen y transmuten esos pensamientos junto con las emociones asociadas de miedo al rechazo, miedo a no ser suficiente, todos los miedos que tengan asociados con las co-creaciones y las manifestaciones asociadas a esas emociones que también crean una realidad, ¿vale? Si yo tengo miedo al rechazo, voy a tener cierta realidad asociada a ese miedo al rechazo. Por ejemplo, siempre elegir las mismas amistades o las mismas parejas que después te traicionan, o que después te rechazan, o que no te quieren, o que no están disponibles, por poner ejemplos, ¿vale? O trabajos donde siempre tengo miedo a no tener dinero, entonces al final consigo trabajos que siempre me van a terminar o echando, o no puedo acceder a un puesto un poco mejor de dirección, donde gane un poco más, o donde tenga más libertad creativa, ¿verdad? La realidad se crea observándola.
La realidad se crea por frecuencia, por lo que pienso que es real o no es real para mí, o que puede llegar a ser real o no real para mí. Está ligada al observador, no están separados. Entonces, cuando ustedes ven su realidad, entiendan que son ustedes los que la están manifestando. No importa si consciente o inconscientemente, pero son ustedes, no soy yo. Tu realidad la estás creando vos, no la estoy creando yo. Ahora, después entre todos creamos una realidad colectiva del inconsciente colectivo famoso, que por eso yo machaco tanto con el hecho de no poner el foco en la agenda y en esas líneas temporales, porque eso crea esa realidad y por eso secuestran nuestras mentes. Pero eso es harina de otro costal, aunque está de la mano, ¿vale? Pero yo quería hablar en este podcast a nivel más individual, es decir, de la realidad concreta de la vida, del día a día de ustedes, de lo que quieren manifestar profesionalmente, en cuanto a pareja, en cuanto a relaciones, vínculos, trabajos, lo que quieran ustedes manifestar, dónde vivir, no importa. Cada uno sabrá lo que quiere para su vida y ahí nadie debería de meterse y no deberían de dejar a nadie meterse en las decisiones que ustedes toman y las realidades que quieren manifestar. Y voy a poner un ejemplo para que entiendan cómo se tienen que encapsular en este sentido y proteger, porque muchas veces nosotros estamos queriendo manifestar algo. El otro día alguien me contó algo que dije, yo no puedo creer que te hayan dicho semejante disparate. No me acuerdo, fue una clienta, pero no recuerdo, bueno, tampoco aunque me recordara su nombre no voy a decirlo, está claro. Pero cuando ustedes quieren manifestar algo, siempre va a venir este amiguete, amigueta, familiar, ¿no? Que te va a pinchar o te va a querer pinchar el globo, ¿no? Uy, eso es re difícil, porque ahora como está la cosa y no sé qué, y la crisis, y vos decís, gracias por este implante, gracias por esta desviación automática de mi vibración, ¿no? Entonces, a veces es mejor no contar muchos planes y tenerlo un poquito en silencio hasta que nosotros lo tengamos bastante concretado, a no ser que necesitemos ayuda de alguien y tengamos que contarle nuestros planes, pero se supone que si nosotros necesitamos ayuda de algún alguien, ese alguien va a estar a favor y va a ser una persona amorosa con nosotros que lo que quiere es nuestro bienestar. No se olviden que los demás, siempre que nos están hablando, están proyectando su mente, su realidad y sus miedos, siempre. Entonces, cuando el otro te dice, uy, eso es muy difícil, está hablando de su propia carencia y de sus propias limitaciones, no de las tuyas. Ahora bien, si tú a ese comentario lo agarras y te lo haces propio, pasó a ser tuyo. Y esa limitación pasó a ser tuya. Entonces, si yo lo rechazo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si digo, no, esto no es mío, esto es de esta persona, yo esta limitación no la tengo, ni tampoco pienso que lo que quiero manifestar es imposible. Es totalmente posible para mi realidad manifestar esto. Puedo llevarme 3 meses, 6 meses, 1 año, no importa. Trabajaré para conseguirlo. Trabajar en ti me refiero. Y haré las cosas necesarias tanto a nivel interno de pensamiento y emociones como a nivel de manifestación de acciones en lo externo, digamos, para manifestar esa realidad. Haré lo que tenga que hacer, ¿no? Por ejemplo, si estoy manifestando una casa, pues tendré que ir a comprarla o juntar el dinero o hacer un préstamo, no sé, lo que hacen las personas cuando quieren comprar una casa o mudarse, ¿verdad? Quieren alquilar una casa más grande o una casa cerca de la playa o mudarse de la ciudad a la playa, tendrán que hacer ciertas acciones, ¿no? Para manifestar esto también. Entonces, lo que yo hago cuando otra persona me viene con esa interferencia es quitarla y recordarme y afirmarme en que sí puedo, en que sí quiero y que esto es posible para mí y asociar la emoción para que no se me vaya la emoción con lo que me dijo el otro, ¿vale? Lo mismo pasa cuando yo estoy en mi día a día y no es un otro
porque esto yo les llamo interferencias externas e interferencias internas. Interferencia externa, que en verdad es una manifestación a veces de la tuya, pero bueno, no voy a entrar ahí porque es muy complejo. Externa es cuando viene algún familiar o alguien a hacerte un comentario que te tira abajo toda tu construcción, si tú lo dejas. Y la interna es cuando tú también venís muy bien y de repente te viene un pensamiento negativo de, uy, yo esto no lo voy a poder lograr nunca. ¡Oh! Tengo dos opciones, como siempre y como todo en la vida, tengo varias opciones y acá tengo dos. O le hago caso o no le hago caso. O sigo detrás de ese pensamiento y creo una bola de negatividad terrible que me hace descrear y saltar otra vez a una línea temporal negativa o la que tenía antes y salirme de la manifestación que estaba creando. O bien decir, uy, mira lo que me vino. Lo voy a escribir, voy a indagar y voy a ver qué hay detrás de este pensamiento y cuántos pensamientos más negativos están asociados a esto para eliminarlos, escribirlos, transmutarlos, trabajármelos y cambiarlos por positivos. Y ahí estoy reafirmando la línea temporal o la realidad que estoy queriendo crear. Ese es el trabajo de manifestación. Ese es el trabajo diario de manifestación. Y que se puede tornar muy divertido. De verdad, se puede tornar muy divertido, pero tienen que empoderarse, hacerse responsables de su propia creatividad, de su manifestación, de sus propias decisiones y elecciones, las que están tomando en su día a día a cada momento. Porque eso es lo que va a manifestar la realidad de ustedes. Nada de quejas, nada de victimismo, porque eso manifiesta líneas temporales negativas, ¿ok? Pues hasta aquí, que llevo casi una hora hablando y después me dicen que es muy corto. En el otro que hice me dijeron que les pareció poquito. Yo creo que esta vuelta no, me parece que ha quedado claro. Escúchenlo varias veces porque tiene mucha información este podcast, ¿vale? Saquen apuntes y empiecen a escribir. Olvídense de visualizar los que no puedan o lo que les cueste y escriban, que eso manifiesta la realidad que ustedes no se imaginan. Les mando un beso enorme. Compartan el podcast a todo el que saben que les pueda llegar a servir de cómo manifestar la realidad y les mando un beso enorme y por aquí ando.